El corazón de Lucas golpeaba con fuerza, como si hubiera esperado esa cercanía desde siempre. «Buenas noches», susurró el desconocido, y su voz era un roce más. Se levantó, caminó hacia el ascensor. Lucas lo siguió con la mirada. El hombre se volvió justo antes de que las puertas se cerraran, y le sostuvo la mirada una vez más, intensa, silenciosa, prometedora. Lucas no se movió durante varios minutos. Su cuerpo aún vibraba. En su pecho, una emoción extraña se abría paso, como un anhelo nuevo, una posibilidad que lo desbordaba. Y entonces lo supo. Aquella noche no había terminado aún, solo acababa de empezar. Lucas no pudo dormir. La habitación era cómoda, silenciosa, con las sábanas blancas perfectamente dobladas y el aire acondicionado susurrando apenas. Pero en su interior, el cuerpo parecía haberse llenado de un fuego silencioso, una inquietud que lo recorría por dentro con la fuerza de un río subterráneo. No dejaba de pensar en él, en el desconocido, en la manera en que lo había mirado justo antes de que el ascensor se lo tragara, en el año accidental de sus manos, en el silencio denso que compartieron como si ya se conocieran de antes. Dio vueltas en la cama, se levantó, volvió a acostarse. El reloj marcaba las 3:15 cuando se rindió a esa necesidad inexplicable de salir de nuevo al vestíbulo. Bajó por las escaleras, evitando el ascensor, con los pasos desnudos y lentos, como si temiera romper el hechizo de la noche. El vestíbulo estaba vacío, pero no silencioso. Había música suave saliendo de algún rincón, una melodía de piano apenas perceptible, y las luces estaban atenuadas, como si el hotel mismo supiera que la noche aún tenía algo que ofrecer. Lucas se sentó en el mismo sillón de antes, el cuaderno sobre las piernas, las manos quietas. No escribió, solo esperó. No sabía qué, pero algo en él le decía que debía estar allí, que aún no era momento de cerrar esa historia. Y entonces, como si la noche respondiera a sus pensamientos, volvió a aparecer, el desconocido. Esta vez sin chaqueta, solo con una camisa de lino ligeramente arrugada y unos pantalones oscuros. Caminaba descalzo. Lucas sintió una punzada de emoción atravesarle el pecho. No era sorpresa, era algo más parecido a la certeza. «¿Sabías que estarías aquí?», preguntó el desconocido, con esa voz de medianoche que parecía envolverlo todo. Lucas lo miró, sonrió levemente. «No quería estar en ningún otro sitio». El desconocido se acercó y se sentó junto a él, exactamente en el mismo lugar. Esta vez, más cerca, lo suficiente para que sus rodillas se rozaran apenas, para que los brazos compartieran calor sin tocarse del todo. «No suelo hacer esto», dijo el hombre, mirando el reflejo tenue de ambos en la ventana. «¿Qué es esto?», preguntó Lucas. «Esperar que alguien esté en el mismo lugar 2 veces seguidas, y encontrarlo». Lucas giró el rostro. Sus ojos se encontraron de nuevo. Largos segundos. No había palabras suficientes para explicar la emoción que crecía entre ellos como una ola lenta, poderosa, inevitable. «No preguntaste mi nombre», dijo el desconocido. «No necesitaba hacerlo». El hombre sonrió. Una sonrisa apenas, que se insinuaba más en sus ojos que en sus labios. «Julián», dijo, finalmente. Lucas asintió, como si ya lo supiera, como si lo hubiese adivinado mucho antes. «Lucas». No se dieron la mano, no se acercaron más, no era necesario. Entonces Julián alargó la mano y con una naturalidad casi dolorosa tomó el cuaderno de las piernas de Lucas. Lo abrió, hojeó sin leer demasiado, con los dedos recorriendo las líneas garabateadas. Luego lo cerró, lo sostuvo entre sus manos y dijo: «Tienes algo aquí dentro que no quieres decir en voz alta». Lucas se quedó en silencio. Sintió cómo su pecho se comprimía, cómo sus ojos se humedecían sin razón aparente. «Tal vez», dijo, «pero cuando tú estás cerca,
Siento que podría. Julián lo miró de nuevo, esta vez con una intensidad más honda, más vulnerable. Yo también tengo cosas que no sé cómo decir, que llevo tiempo guardando. El aire se volvió espeso, las luces aún más tenues. Lucas sintió cómo su cuerpo se inclinaba sin decidirlo del todo. Julián no se apartó, solo respiró más lento, y cuando sus hombros se rozaron, el contacto fue como una descarga silenciosa que los recorrió a ambos. Sus manos se encontraron sobre el cuaderno cerrado. Los dedos se tocaron. Se quedaron así, sin moverse. Las pieles cálidas, el temblor contenido. Lucas cerró los ojos. Inspiró profundamente. Cuando los abrió, Julián estaba aún más cerca. ¿Por qué estás aquí, Lucas?, preguntó. Para sentir algo que no he sentido en mucho tiempo. ¿Y qué es? Esto. Y entonces, sin aviso, sin dramatismo, Julián se inclinó y apoyó su frente contra la de Lucas. No fue un beso. Fue algo más íntimo, más esencial. Un gesto que decía, estoy aquí, te escucho, te siento. Lucas tembló, no de frío, sino de emoción, de reconocimiento, de deseo contenido. No quiero arruinarlo, susurró. Entonces no digas nada, respondió Julián, y esas palabras, tan parecidas a una plegaria, quedaron suspendidas entre ellos. Se separaron lentamente, pero sus manos seguían entrelazadas. El cuaderno quedó olvidado a un lado, y el reloj, arriba del mostrador, seguía marcando una hora imposible. Pero a ellos ya no les importaba, porque en ese rincón del vestíbulo, a altas horas de la noche, algo más fuerte que el tiempo había comenzado a escribirse, sin palabras, sin prisa, solo miradas, respiraciones, proximidad y una promesa muda de volver a encontrarse. La tercera noche llegó con un aire distinto. El cielo, despejado por primera vez en días, dejaba ver una luna brillante que se colaba por los ventanales del vestíbulo, tiñendo el mármol del suelo con reflejos plateados. Lucas, puntual sin haberlo planeado, ocupó su lugar habitual con el cuaderno sobre las rodillas. No escribió, solo esperó. Sabía que Julián aparecería. Lo presentía en la forma en que su piel anticipaba un calor que aún no llegaba, en la manera en que su corazón latía con una cadencia diferente, como si se adelantara a la emoción de tenerlo cerca. Y cuando finalmente lo vio cruzar la puerta giratoria, sintió una corriente eléctrica ascenderle por la espalda, tan familiar ya como respirar. Julián vestía una camiseta de algodón clara, sencilla, y unos pantalones ligeros. Traía el cabello ligeramente húmedo, como si acabara de salir de la ducha. Sus ojos, sin embargo, eran los mismos, intensos, atentos, oscuros como la noche que los rodeaba. «Has venido otra vez», dijo Lucas, y su voz era más suave de lo habitual, como si hablara solo para él. «No podría no hacerlo», respondió Julián, acercándose hasta sentarse junto a él. No preguntó, no dudó, simplemente se acomodó con una naturalidad que ya parecía parte de ese espacio. Las palabras tardaron en llegar. No eran necesarias de inmediato. Bastaba la cercanía. Bastaba el calor leve de sus rodillas rozándose, la cadencia pausada de sus respiraciones, sincronizándose sin querer. «Hoy pensé en ti todo el día», dijo Julián de pronto, como quien se libera de una carga. Lucas no se sorprendió. Sus dedos se crisparon apenas sobre el cuaderno cerrado. «Yo también», admitió. «Me pasé la jornada imaginando cómo sería volver a verte, preguntándome si seguirías teniendo ese efecto en mí». «¿Y lo tengo?». Lucas giró el rostro. Estaban muy cerca. La luz de la luna dibujaba sombras suaves sobre los pómulos de Julián. Su piel tenía ese brillo cálido que invita al roce, y sus labios, entreabiertos, parecían contener palabras que aún no se atrevían a salir. «Sí», respondió, «más de lo que puedo decir». Julián levantó una mano, despacio.
como quien no quiere ahuyentar a un animal salvaje. La llevó hasta el rostro de Lucas y le retiró un mechón de cabello que caía sobre su frente. Sus dedos rozaron su piel con una ternura que hizo que el estómago de Lucas se encogiera. El contacto fue breve, pero suficiente para encender algo que llevaba días acumulándose en silencio. «Hay algo en ti que me deja sin aire», susurró Julián, «y tú me haces querer respirar más fuerte». El silencio que siguió no fue incómodo, fue denso, cargado, como si todo el universo se hubiese reducido al espacio entre sus bocas. Julián se acercó más. Su frente volvió a tocar la de Lucas, como la noche anterior, pero esta vez no se detuvo ahí. Sus labios se rozaron, apenas, un año casi etéreo, como una prueba, como una pregunta muda que pedía permiso. Lucas no respondió con palabras, solo inclinó el rostro, y entonces se besaron. Fue un beso lento, contenido, lleno de pausa. No buscaba invadir, sino explorar, reconocer. Los labios de Julián eran cálidos, suaves, firmes. Su aliento, tibio. Sus manos encontraron las de Lucas y entrelazaron los dedos con una naturalidad que solo tienen los gestos sinceros. Cuando se separaron, sus ojos seguían cerrados. Ambos respiraban con dificultad. Julián apoyó la frente en la de Lucas. El calor entre ellos era casi visible. «No sé en qué momento ocurrió esto», murmuró. «Tal vez siempre estuvo ocurriendo», respondió Lucas. Julián sonrió, y esa sonrisa se sintió como un regalo, una rendición. El resto de la noche lo pasaron en ese mismo sillón, sus cuerpos entrelazados sin apuro, hablando en voz baja, confesando cosas que no sabían que necesitaban decir. Lucas le contó cómo escribir le había salvado del vacío. Julián habló de su miedo a dejarse sentir. Compartieron historias, miedos, esperanzas, pero sobre todo, compartieron silencio. Ese silencio tan profundo que solo es posible cuando dos almas se reconocen. Cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a teñir el cielo, Julián lo miró a los ojos. «No quiero que esto sea solo una historia de hotel», dijo. «No lo es», respondió Lucas, y en esa certeza compartida, el tiempo pareció detenerse, porque ya no eran dos desconocidos, eran algo más, algo nuevo, algo inevitable. El día siguiente fue extraño, cálido, luminoso, pero irreal. «Entonces no digas nada», respondió Julián, y esas palabras, tan parecidas a una plegaria, quedaron suspendidas entre ellos. Se separaron lentamente, pero sus manos seguían entrelazadas. El cuaderno quedó olvidado a un lado, y el reloj, arriba del mostrador, seguía marcando una hora imposible. Pero a ellos ya no les importaba, porque en ese rincón del vestíbulo, a altas horas de la noche, algo más fuerte que el tiempo había comenzado a escribirse. Sin palabras, sin prisa, solo miradas, respiraciones, proximidad y una promesa muda de volver a encontrarse. La tercera noche llegó con un aire distinto. El cielo, despejado por primera vez en días, dejaba ver una luna brillante que se colaba por los ventanales del vestíbulo, tiñendo el mármol del suelo con reflejos plateados. Lucas, puntual sin haberlo planeado, ocupó su lugar habitual con el cuaderno sobre las rodillas. No escribió, solo esperó. Sabía que Julián aparecería. Lo presentía en la forma en que su piel anticipaba un calor que aún no llegaba, en la manera en que su corazón latía con una cadencia diferente, como si se adelantara a la emoción de tenerlo cerca. Y cuando finalmente lo vio cruzar la puerta giratoria, sintió una corriente eléctrica ascenderle por la espalda, tan familiar ya como respirar. Julián vestía una camiseta de algodón clara, sencilla, y unos pantalones ligeros. Traía el cabello ligeramente húmedo, como si acabara de salir de la ducha. Sus ojos, sin embargo, eran los mismos, intensos, atentos, oscuros como la noche que los rodeaba. «Has venido otra vez», dijo Lucas,
y su voz era más suave de lo habitual, como si hablara solo para él. «No podría no hacerlo», respondió Julián, acercándose hasta sentarse junto a él. No preguntó, no dudó, simplemente se acomodó con una naturalidad que ya parecía parte de ese espacio. Las palabras tardaron en llegar. No eran necesarias de inmediato. Bastaba la cercanía. Bastaba el calor leve de sus rodillas rozándose, la cadencia pausada de sus respiraciones, sincronizándose sin querer. «Hoy pensé en ti todo el día», dijo Julián de pronto, como quien se libera de una carga. Lucas no se sorprendió. Sus dedos se crisparon apenas sobre el cuaderno cerrado. «Yo también», admitió. «Me pasé la jornada imaginando cómo sería volver a verte, preguntándome si seguirías teniendo ese efecto en mí». «¿Y lo tengo?» Lucas giró el rostro. Estaban muy cerca. La luz de la luna dibujaba sombras suaves sobre los pómulos de Julián. Su piel tenía ese brillo cálido que invita al roce, y sus labios, entreabiertos, parecían contener palabras que aún no se atrevían a salir. «Sí», respondió, «más de lo que puedo decir». Julián levantó una mano, despacio, como quien no quiere ahuyentar a un animal salvaje. La llevó hasta el rostro de Lucas y le retiró un mechón de cabello que caía sobre su frente. Sus dedos rozaron su piel con una ternura que hizo que el estómago de Lucas se encogiera. El contacto fue breve, pero suficiente para encender algo que llevaba días acumulándose en silencio. «Hay algo en ti que me deja sin aire», susurró Julián, «y tú me haces querer respirar más fuerte». El silencio que siguió no fue incómodo, fue denso, cargado, como si todo el universo se hubiese reducido al espacio entre sus bocas. Julián se acercó más. Su frente volvió a tocar la de Lucas, como la noche anterior, pero esta vez no se detuvo ahí. Sus labios se rozaron, apenas, un año casi etéreo, como una prueba, como una pregunta muda que pedía permiso. Lucas no respondió con palabras, solo inclinó el rostro, y entonces se besaron. Fue un beso lento, contenido, lleno de pausa. No buscaba invadir, sino explorar, reconocer. Los labios de Julián eran cálidos, suaves, firmes, su aliento tibio. Sus manos encontraron las de Lucas y entrelazaron los dedos con una naturalidad que solo tienen los gestos sinceros. Cuando se separaron, sus ojos seguían cerrados. Ambos respiraban con dificultad. Julián apoyó la frente en la de Lucas. El calor entre ellos era casi visible. «No sé en qué momento ocurrió esto», murmuró. «Tal vez siempre estuvo ocurriendo», respondió Lucas. Julián sonrió, y esa sonrisa se sintió como un regalo, una rendición. El resto de la noche lo pasaron en ese mismo sillón, sus cuerpos entrelazados sin apuro, hablando en voz baja, confesando cosas que no sabían que necesitaban decir. Lucas le contó cómo escribir le había salvado del vacío. Julián habló de su miedo a dejarse sentir. Compartieron historias, miedos, esperanzas, pero sobre todo, compartieron silencio. Ese silencio tan profundo que solo es posible cuando dos almas se reconocen. Cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a teñir el cielo, Julián lo miró a los ojos. «No quiero que esto sea solo una historia de hotel», dijo. «No lo es», respondió Lucas. Y en esa certeza compartida, el tiempo pareció detenerse, porque ya no eran dos desconocidos, eran algo más, algo nuevo, algo inevitable. El día siguiente fue extraño, cálido, luminoso, pero irreal. Lucas pasó la jornada con la sensación de estar caminando entre nubes, como si sus pies no tocaran del todo el suelo. Su cuerpo recordaba cada instante de la noche anterior, cada roce, cada mirada, cada palabra dicha en susurros, en ese rincón del vestíbulo que ahora ya no era solo un lugar, sino un recuerdo vivo en su piel. Julián no apareció durante el día. Tampoco lo esperaba. Lo que habían compartido era algo de la noche,
algo que solo podían hacer bajo las luces bajas y el rumor apagado de la madrugada. Un espacio fuera del tiempo, solo de ellos. Esa noche, Lucas bajó más tarde. El reloj del vestíbulo marcaba casi las 2 de la mañana. El silencio era aún más profundo que en noches anteriores. La recepcionista dormía detrás del mostrador, envuelta en una manta. Las luces, ya atenuadas, proyectaban reflejos dorados sobre las paredes de madera. Lucas se sentó en el mismo sillón, con el corazón latiéndole en los dedos. No sabía si Julián vendría. No lo había prometido. No lo necesitaba. Y sin embargo, lo deseaba con una intensidad que lo desconcertaba. No pasaron más de 5 minutos. La puerta giratoria se movió lentamente, y Julián apareció, con un café en la mano, el cabello recogido en la nuca con descuido y los ojos tan intensos como siempre. No llevaba abrigo, solo una camiseta blanca que revelaba el contorno suave de sus hombros bajo la tela. Lucas sonrió. Julián se le acercó sin decir palabra, le extendió el café y se sentó a su lado. «Hoy soñé contigo», dijo Lucas con voz baja. «¿Qué soñaste?» «Que estábamos aquí, pero el vestíbulo no tenía techo, solo estrellas, y no decíamos nada, solo nos mirábamos». Julián no respondió de inmediato. Apoyó su cabeza en el respaldo, giró el rostro hacia él, y sus ojos reflejaron algo más que ternura. Había deseo, había temor, y una entrega silenciosa. «Yo también soñé contigo», susurró, y no fue diferente a esto. Permanecieron en silencio un largo rato, bebiendo lentamente. No había prisa, no había urgencia, solo el calor de sus cuerpos cada vez más cerca, el roce sutil de sus muslos, el temblor casi imperceptible en los dedos que comenzaban a buscarse sin timidez. Julián se inclinó hacia Lucas, despacio, con el peso de todo lo que no habían dicho, y lo besó. Fue un beso distinto, más profundo, más seguro, más necesario, como si ambos comprendieran que algo estaba a punto de cambiar, que ese gesto sellaba algo irreversible. Las manos de Julián encontraron el rostro de Lucas y lo sujetaron con suavidad, como si se tratara de una pieza valiosa que no podía romperse. Lucas cerró los ojos, se dejó llevar, sintiendo cómo el calor se le extendía desde los labios hasta el pecho, el cuello, las yemas de los dedos. Cuando se separaron, sus frentes quedaron juntas, la respiración entrecortada, el corazón latiendo al unísono. «Te he buscado durante mucho tiempo», dijo Julián, sin moverse, «y yo no sabía que te estaba esperando hasta que llegaste». Esa noche no hablaron más, solo permanecieron abrazados, los cuerpos encajando como piezas perdidas de un rompecabezas. Lucas apoyó la cabeza en el pecho de Julián y escuchó su corazón, ese ritmo firme y cálido que parecía decirle: «Estás a salvo, estás aquí». La madrugada los envolvía, la música suave seguía sonando desde algún rincón invisible del hotel. Afuera la luna brillaba, testigo silenciosa de todo lo que había florecido entre ellos. Nadie los miraba, nadie los interrumpía. Era su momento, y sabían, aunque no lo dijeran, que el día siguiente sería diferente, que la historia que habían comenzado a escribir entre sillones, cafés y palabras susurradas no podía quedarse encerrada entre las paredes de aquel vestíbulo, porque ya no eran solo dos hombres encontrándose en la noche, eran dos almas reconociéndose, tocándose sin miedo, amándose sin reservas, y ya no había vuelta atrás. El amanecer los encontró aún despiertos. No fue por insomnio ni por nervios, fue por la certeza compartida de que ese instante no podía terminar, que el calor entre sus cuerpos, el peso suave de una mano sobre el pecho del otro, el roce de las respiraciones entrelazadas, era más verdadero que cualquier sueño. La luz empezó a filtrarse por el ventanal del vestíbulo, dorando el contorno de sus perfiles, iluminando los gestos dormidos de quienes habían pasado la noche despiertos, amando sin necesidad de pronunciar la palabra.
Lucas y Julián no hablaron mientras el día nacía, pero sus cuerpos seguían comunicándose con pequeños gestos. Una caricia en la nuca, un pulgar que trazaba círculos lentos sobre una palma, una mirada sostenida que decía, «Estoy aquí, y me quedo». Cuando finalmente se separaron, no lo hicieron con tristeza. Era un movimiento natural, como si el aire entre ellos se hubiera cargado de tanta emoción que necesitara respirar por sí mismo. «Me voy mañana», dijo Julián, como quien deja caer una piedra al agua y observa las ondas que genera. Lucas asintió. Lo sabía. Tal vez lo había sabido desde la primera noche. Pero eso no le quitaba fuerza a lo que sentía. «Y yo me quedo 3 días más», respondió. «Pero no quiero quedarme si tú no estás». Julián bajó la mirada, y por un instante pareció niño, vulnerable, conmovido. «No sé qué soy en tu vida», dijo. «No sé qué puedo ser». «Eres la única verdad que no necesito entender», susurró Lucas, y lo abrazó. Fue un abrazo largo, firme, un abrazo que decía todo lo que las palabras no alcanzaban, que sellaba algo más fuerte que una promesa. Julián se dejó sostener, cerró los ojos, y en ese momento supo que no podía marcharse como si nada. Horas después, cuando el vestíbulo volvió a llenarse de huéspedes, maletas rodantes y conversaciones cruzadas, ellos seguían allí, más juntos, más conectados, sin miedo ya a que los vieran, porque lo que compartían no tenía nada que esconder. Esa noche, la última de Julián en el hotel, no fue como las anteriores. No esperaron a encontrarse en el vestíbulo. Lucas subió a su habitación. Julián llamó a la puerta, y cuando ésta se abrió, lo hizo como si desde siempre hubiese pertenecido a ese marco. Entró sin hablar, se descalzó, se sentó en la cama. Lucas lo miró en silencio. Luego se acercó, se arrodilló frente a él y apoyó la cabeza en sus piernas. «Si esto es un final», murmuró, «que al menos sea el más hermoso». Julián le acarició el cabello, bajó el rostro y le besó la coronilla. «No lo es», dijo. «¿Cómo lo sabes?» «Porque no quiero vivir otro comienzo que no sea contigo». Esa noche se abrazaron como nunca antes, sin urgencia, sin límites, solo verdad. Las sábanas fueron testigos de caricias que hablaban con más elocuencia que cualquier declaración. Los cuerpos se buscaron con una lentitud reverente. Lucas descubrió cada centímetro de Julián como si lo leyera con los dedos. Y Julián respondió con una ternura que desbordaba el alma. No hubo necesidad de más, solo suspiros, manos entrelazadas, miradas que se quedaban largas en el tiempo, y ese calor creciente, suave, profundo, que se instalaba en el pecho y no se iba. Cuando despertaron, con la luz del día colándose entre las cortinas, se miraron en silencio. Julián pasó un dedo por la mejilla de Lucas. Este sonrió. «¿Y ahora?», preguntó. «Ahora», respondió Julián, «comienza todo». Y lo besó. El hotel, testigo de su historia, siguió su curso. Gente entraba y salía. El vestíbulo recuperó su ritmo, pero algo en su aire quedó distinto, como si aún flotara el eco de lo que vivieron esas noches, como si la memoria de 2 hombres encontrándose a altas horas de la noche siguiera latiendo entre sus paredes. Lucas y Julián no se dijeron adiós, se dijeron «nos vemos pronto». Porque lo suyo no fue un encuentro cualquiera, fue el descubrimiento de algo real, íntimo, irreversible. Y eso, lo sabían ambos, no termina nunca, solo cambia de forma, para siempre.